Cero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, 9:16, feliz semana, feliz lunes, que todo salga bien esta semana, que sea extraordinaria, te lo deseamos de corazón. Qué buen fin de semana además del anterior, desde el lado político y electoral, no por otra cosa, sino por lo esclarecedor que resultó, lo útil que podría quedar registrado para la historia de esta campaña política el fin de semana que termina, para aclararnos y sobre todo a quienes alguna duda tienen o tenían, cuáles son los caminos que tenemos a nuestra disposición como electores. Qué gráfico fin de semana, la verdad. Por un lado, tienes a un presidente, el candidato Daniel Noboa, que viaja a tener una reunión personal, directa, se dice que 2 horas de reunión, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde se habrían tratado temas relacionados con migración. Por ejemplo, el hecho de que los migrantes ecuatorianos no estén considerados en las prioridades a ser deportados. Imagínate lo que significa para ellos, para sus familias, para la economía del país, considerando las remesas y su importancia. Temas relacionados con acuerdos comerciales. Aquello a lo que el Ecuador le fue esquivo durante una época clave en que nuestros vecinos suscribieron acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, y nosotros, porque en ese entonces quien nos gobernaba creía que ese no era el camino, nos quedamos por fuera. Hoy, en medio de una situación de políticas arancelarias de los Estados Unidos, lo bien que nos vendría a nosotros tener un acuerdo de ese tipo. Y además temas relacionados con la asistencia en materia de seguridad. Por un lado, entonces, un candidato que se reúne con nuestro principal socio comercial y con todas estas posibilidades de generar un apoyo específico, claro y concreto para el Ecuador, algo que el Ecuador pide a gritos, que necesita para encontrar una vía de desarrollo. Y por otro lado, una candidata que es plantada por Leonidas Issa. Esto parecería una forma, y la verdad es que creo que no. Luisa González ha suscrito un acuerdo acompañada del Movimiento Reto, que es prácticamente lo mismo que RC5 por el momento, y habría que ver, es un movimiento político que no tiene ninguna trascendencia más allá de haber obtenido la alcaldía de Guayaquil, y que a través de esta alianza tendrá miembros propios en la Asamblea Nacional. El Partido Socialista, imagínate, con pena hay que decir, lo que hoy representa es prácticamente nada. Y con una facción de Pachacútica. Porque si algo se mostró en días previos es que estaba el movimiento indígena totalmente dividido. Líderes de distintos lugares del país mostrando inconformidad con una decisión que había tomado Leonidas Issa de llegar a este acuerdo y que no había pasado por los canales regulares de aprobación de toda la organización. Hemos visto, de hecho, recibimientos muy poco amigables con la candidata González en distintos lugares de la Sierra Centro, aunque ellos hayan querido mostrar una cara diferente. La realidad es que es una candidatura que tiene sobre todo rechazo en la zona donde más fuerte es el movimiento indígena. Pese a eso, la dirigencia del movimiento indígena, pero sin la presencia de su presidente y principal promotor de este acuerdo, sin la presencia física, se une a este acuerdo. Quedan tantas lecturas por hacer desde el lado de Leonidas Issa. Yo me quedo con una muy básica y elemental, que es que no es una persona que cree en el proceso democrático y que definitivamente siempre va a intentar cuidar las cartas que luego va a jugar. ¿Y qué cartas va a jugar? Ahí sí, ya en perjuicio del país. Este acuerdo implica puntos específicos del plan de gobierno de Leonidas Issa que obtuvieron apenas el 5% de respaldo. Visto desde el otro lado, el 95% del Ecuador no le pareció interesante
o podríamos incluso decir, rechaza los planteamientos de Leonidas Issa, que en cambio son acogidos por Luisa González. La reducción del IVA del 15 al 12% puede sonar como una medida que alguien pueda justificar desde el punto de vista político, pero es sin lugar a dudas, y sería sin lugar a dudas desastrosa desde el lado económico. Y todas y cada uno de esos puntos que han sido incorporados en el acuerdo representan sobre todo el riesgo inminente de que la economía del Ecuador colapse. Y ya estamos entonces ante dos escenarios. Luisa cumple ese acuerdo, que lo ha suscrito, que significa básicamente poner a disposición de Leonidas Issa el plan de gobierno, acoger su plan de gobierno e implementarlo, con las consecuencias gravísimas que habrán en lo económico y social. O lo incumple, cosa que tampoco sería muy extraña en ellos. Pero de por medio está la alerta y la advertencia, la amenaza, digámoslo así, de Leonidas Issa, de que este apoyo de esta facción del indigenado no es un cheque en blanco. Y la no presencia de Issa, la no presencia personal de Issa en el evento, dejan ver a las claras que ante lo que él considere incumplimiento, el país se verá una vez más sometido a la amenaza de los movimientos, de los paros, del caos, de la violencia, de la tragedia que provocan los dirigidos por Issa cuando Issa se lo propone. De ese nivel de gravedad es lo que ocurrió el fin de semana en cuanto a la candidata correísta. O se somete a lo que firma y quiebra el país, o no cumple y somete al Ecuador a la violencia de Leonidas Issa. Y una reflexión final nada más para notar otra diferencia entre uno y otro, ya me refiero a los candidatos, Luisa González y Daniel Noboa. ¿Por qué será que en este tiempo de Daniel Noboa, más allá de las inconformidades manifiestas de Leonidas Issa, no ha existido un intento de paralización, de caos como los que había hecho anteriormente? ¿Por qué será? Le conviene sin duda al Ecuador enfrentar todos los problemas que tiene que enfrentar de la mano de un aliado que tiene las posibilidades de ayudarnos, de generar mejoras en lo económico, por lo tanto en lo social, de que además y gracias a su asistencia podríamos ser mucho más efectivos en el control del crimen organizado, mucho más. ¿Nos conviene pensar en ese Ecuador? ¿O nos conviene hipotecar el Ecuador a esta búsqueda desesperada de apoyo de la candidata González, tan desesperada que hasta suscribe un acuerdo en el que sacrifica mucho de lo que ella plantea e incorpora un plan de gobierno rechazado por el 95% de ecuatorianos? Y que en caso de no cumplir, me refiero al acuerdo, nos sometería nuevamente a la violencia de Issa y sus amigos. Ese es el escenario que nos plantea la candidata. Y también queda claro, y ya lo veremos sobre todo en los próximos días, el escenario a partir de los resultados de esta reunión que nos plantea en ese aspecto Daniel Noboa. Se facilitan las cosas para tomar una decisión, digo yo, para quienes andaban con dudas entre un escenario y otro. Me parece que esto es de mucha ayuda. Por eso, insisto, ha sido un fin de semana extraordinario para aclarar el panorama. 9:25, es el show de la papaya. Aquí comenzamos.